Buenos días, soy la alumna Cris Barrientos de la carrera en Nutrición y Dietética en la Universidad UPN y gracias al curso de prácticas en Nutrición 2 tengo el agrado de poder conversar con la licenciada Gabriela. Licenciada, buenos días, ¿podría presentarse por favor? ¿Qué tal? Mi nombre es Gabriela Durán, soy licenciada en Nutrición y Dietética. Como le mencioné, es una pequeña entrevista, pero de suma importancia ya que nos va a permitir entender más sobre el tema. Y quisiera comenzar preguntándole cuál es el número de su colegiatura, por favor, y en qué área de trabajo se especializó. Bien, mi número de colegiatura es el 7844 y actualmente yo me especializo en lo que es nutrición clínica y nutrición bariátrica. Ok, mire qué interesante. La siguiente pregunta es si usted utiliza las herramientas cineantropométricas. Sí, en realidad son de mucha utilidad, especialmente para la rama clínica y bariátrica, ¿no? Ya que lo que es más o menos, hablando de lo que es clínica, ves muchos pacientes con desnutrición, ¿no? A nivel muscular, ¿no? Más que todo eso, o también obesidad, sobrepeso, y son indicadores pues que ayudan a ver la evolución del paciente, ¿no? Tanto como para pérdida, ganancia de peso, o desnutrición también, ¿no? Y en el tema de la nutrición bariátrica también son de bastante utilidad, ya que el paciente evoluciona muchísimo de un gran peso hasta llegar a un peso estable, ideal, ¿no? Y para eso también hay que tomar medidas que te ayudan a ver tanto la masa muscular como la masa grasa, ¿no? Porque no solamente es pérdida de peso, también tienes que saber cuánto músculo está preservando el paciente, ¿no? Para no llegar, pues, digamos, a estar en una desnutrición, ¿no? ¿Qué medidas utiliza y qué indicadores? Es para masa muscular, pues es la medida de los pliegues, ¿no? Tanto el pliegue, digamos, el de bíceps, tríceps, ¿no? El abdomen también, muy básico. Otras medidas que también son muy útiles son los perímetros, cintura, cadera, ello más que todo. Luego también la medida de cuello que te puede ayudar un poco cuando no tienes al paciente físicamente para poder evaluarlo. Y básicamente esas de ahí son las medidas, yo diría las más usadas, ¿no? Más usadas. Porque si hablamos de medidas y de cine antropometría o el mismo ISAC, que también se usa muchísimo, esa técnica, es muy difícil hacer en un paciente todas las técnicas y también tienes que evaluar qué tipo de paciente tienes y qué paciente es para por qué, para saber qué medidas tomar, ¿no? O realizar. Y con respecto al uso de las herramientas cineantropométricas, ¿qué protocolo sigue? El protocolo, el más usado, el que yo utilizo en mi caso, viene a ser el protocolo ISAC, ¿no? Ese tipo de medidas. Esa herramienta y esa técnica. Porque es fácil de usar, es muy básico y no es muy costoso de realizarlo, ¿no? Entonces, se puede aplicar en consulta tanto en externa como en el hospital, ¿no? En los pacientes. Y ya para terminar, licenciada Gabriela, ¿usted considera que la cineantropometría es importante para su ejercicio laboral? Sí, es bastante importante, ¿no? Porque como te comentaba, uno tiene que saber qué herramientas o qué medidas en este caso va a utilizar para cierto paciente, ¿no? Por ejemplo, muchas veces seguro han hecho prácticas ustedes y ven que tienen un paciente con sobrepeso o obesidad, pero ahí, por ejemplo, en este caso no es necesario usar tantas medidas, porque ya es un hecho que el paciente está en un caso de obesidad. Así que sería, digamos, por gusto, hacerle una medida de cintura, ¿no? O un medida de pliegue, porque en realidad no serviría mucho, ¿no? Entonces siempre es importante saber qué medidas tú tienes a la mano para poder realizar, ¿no? En cambio, si tienes un paciente que está pues con muy poco peso, ya casi a nivel de sarcopenia, ¿no? De nutrición, entonces ahí sí puedes realizar otro tipo de medidas, ¿no? Porque tienes que ir evaluando cómo va aumentando de masa muscular, cómo va aumentando de masa grasa. Entonces, siempre es necesario saber qué técnicas tienes tú para poder evaluar a qué tipo de paciente también te llega a la consulta, ¿no? Entonces es bastante importante, porque es diferente evaluar a un paciente, como te digo, ¿no? Obeso, sobrepeso, a un paciente pues con desnutrición, ¿no? Entonces es bastante importante que un alumno o un nutricionista sepa qué herramientas tiene a la mano para poder hacer mejor su consulta y más adelante llevar un correcto monitoreo del paciente. Muchas gracias, licenciada Gabriela, por haber aceptado esta entrevista. Muchas gracias. Igualmente a ustedes.